Muy buenas tardes, queridos estudiantes. A continuación voy a explicarles unos ejemplos, la solución de algunos problemas sencillos que tienen que ver con el tema de gases ideales, que es una asignatura, es un tema de química como tal acá. Ok, entonces vamos a iniciar de una vez con el primer ejercicio. El primer ejercicio corresponde a un gas que tiene unas condiciones iniciales y después cambian algunas condiciones y toca determinar una de las tres. Recordando que en los gases ideales siempre se relaciona lo que es el volumen, la temperatura y la presión. Entonces, ¿cómo se desarrolla este ejercicio? Lo primero que hacemos es hacer un pequeño resumen sobre las condiciones que nos dan. Entonces, esa es la clásica fórmula que uno conoce como Pivot-Povoti. Pero entonces, lo primero que tiene que hacer uno es como escribir los valores que uno tiene que buscar en el ejercicio. La presión inicial, el volumen inicial, la temperatura inicial y después la presión final, la temperatura final y el volumen final. Entonces empiezo a leer uno por uno. Un gas ideal tiene un volumen de 13 litros. Entonces acá ya nos dan el primer valor, 13 litros. Ese 13 litros corresponde al volumen inicial. O sea que el volumen inicial es de 13 litros. Seguimos leyendo y está a una temperatura de 14 grados Celsius. Entonces esa es la temperatura inicial. Entonces serían 14 grados Celsius. También nos dicen que es sometido a una presión de 280 torr. Entonces acá la presión nos la pueden dar o en atmósferas o en torr. Acá nos la están dando como tal en torr, que son 280 torr, que equivale a lo mismo que milímetros de mercurio. Continuando con el ejercicio, dice que es reenvasado, acá me equivoqué, es reenvasado en otro recipiente cuyo volumen es de 5 litros. 5 litros. Entonces acá ya me están diciendo que es el volumen 2. Pasó de 13 litros a 5 litros, a un volumen más pequeño. Y también me dicen que está a una temperatura de 50 grados Celsius. Esa temperatura debe estar acá a 50 grados Celsius. Y finalmente me están pidiendo que debo determinar la presión del gas en el nuevo recipiente. En otras palabras, me están pidiendo determinar la presión final. Entonces, esa presión 2 debe ser una incógnita. Bueno. Antes de iniciar la solución del ejercicio debo cerciorarme o verificar que los valores estén en las mismas unidades. Me explico. Entonces en este caso el volumen debe estar en litros y en litros. La presión debe estar en torr o en atmósferas, pues acá me va a dar en torr, ¿cierto? Porque ya la presión no está en torr. Y la temperatura está en grados Celsius, pero así me la dan en grados Celsius, siempre debo pasarla a Kelvin. ¿Cómo se pasa a Kelvin? Pues simplemente se le suman 273, en algunos casos, para ser más exactos, 273,15. Entonces a los dos valores se le suman 273 para convertirlos a Kelvin. En otras palabras, entonces tendríamos 14 y a 14 le sumo 273 y me daría 287 Kelvin. Lo mismo con el otro, 50 más 273 y me daría un total de 323 Kelvin. Entonces la temperatura la pasamos de Celsius a Kelvin. Una vez ya tenga esto, utilizo la formulita o la ecuación, esta expresión matemática, y reemplazo los valores. Entonces empiezo a reemplazar uno por uno. Empiezo. Presión inicial. La presión inicial ya nos dicen como tal que es de 280 torr. Entonces reemplazo. 280 torr. Voy a colocarlos en unidades porque ya verifiqué que las unidades están bien. Por el volumen 1. Y el volumen 1, según como yo lo tengo acá, es de 13 litros. Entonces sería por 13 litros. Por la temperatura 2. La temperatura 2, pues según como yo la puse en la temperatura 2 son 50, pero ya lo convertí, serían 323. Entonces sería por 323. Y esto debe ser igual a la presión 2. La presión 2 es la que no conozco, por lo tanto esa es mi incógnita. La presión 2 multiplicado por el volumen 2, que el volumen 2 son 5 litros,
por 5 litros por la temperatura 1, que la temperatura 1 ya sé que son 14 grados Celsius, pero convirtiéndola son 287 por 287. Bueno, despejo la incógnita. La incógnita se encuentra al lado derecho del igual, vean la que está al igual. La incógnita está en el lado derecho, que es el P2. Todo lo que no sea la incógnita se la quito y pasa al otro lado del igual. O sea que todo eso que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. 280 por 13 por 323. Eso de ahí no lo modifiqué. Y todo esto lo voy a dividir entre lo que ya pasé, que va a ser 5 por 287. Explico otra vez. Esto que estaba acá multiplicando pasa a dividir y me quedaría así. Y esto como tal debe ser igual a la incógnita, que es la presión 2 o la presión final. Hago las operaciones. Multiplico todo lo del numerador, opero lo del numerador. 280 por 13 por 323. A mí me da un total de, un número demasiado grande, me da 1.175.720. ¿Cierto? Todo esto es dividido entre la multiplicación de abajo, 5 por 287, y me da 1.435. La división de esos dos números debe ser igual a la presión 2. Listo, hago esa división. 1.175.720 lo voy a dividir entre 1.435 y me da un total de 819,31, igual a la presión 2. Ahora, ¿en qué unidades va a estar esto? Pues como ya verifiqué que todas las unidades son iguales, Kelvin con Kelvin, litro con litro, y la presión inicial estaba en torr, pues la presión final me van a quedar en torr o milímetros de mercurio, que es a la final lo mismo. Y esta sería como tal la respuesta a la solución para este ejercicio. Listo, entonces es simple, recuerden, y eso es independientemente con cualquier incógnita que tenga. Si esta es la incógnita, se pasan estas dos a dividir. Si esta es la incógnita, pasan estas dos a dividir. Siempre como tal es el mismo procedimiento, independientemente de la incógnita que sea. Es muy sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio, que ya no es cuando se cambian las condiciones de un gas, sino que en este caso vamos a mirar cuando se relacionan la presión, el volumen y el número de moles de un gas que está en una temperatura determinada. Y para esta ecuacioncita se utiliza una constante que se llama constante de los gases ideales, que es R. Y recuerden que esta R puede tomar dos valores. Esta R puede tomar esto y esto. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Es la unidad de la presión. Esta que es 0,082 utiliza atmósferas y esta que es de 62,36 utiliza torr. Esa es la única diferencia. O sea que nos vamos a cerciorar bien de cuáles son los valores, las unidades de presión que me piden o que me da el ejercicio. Entonces miremos el ejercicio. Exactamente lo mismo. Tenemos que saber cuánto es la presión, tenemos que saber cuánto es el volumen, el número de moles, tenemos que saber el número de moles y la temperatura. Y la constante pues ya la vamos a colocar, una de las dos. Listo, entonces empecemos. 25 moles de nitrógeno molecular, N sub 2. Entonces sería acá que N, que es el número de moles, N, entonces acá serían 25. Este N corresponde al número de moles. Bueno, 25 moles. Sigo leyendo el ejercicio. Se encuentra en un recipiente cuyo volumen es de 7 litros. Ya me están diciendo que el volumen es de 7 litros, o sea que en el volumen se colocarían 7 litros. Y está sometido a una presión de 3,8 atmósferas. Ya me están dando la presión y ojo, como me la están dando en atmósferas, ya me están dando de todos modos la R. O sea que la presión es de 3,8 atmósferas. Como me la están dando en atmósferas, utilizo esta constante de acá. Entonces sería 0,082 con ese montón de constantes. Atmósferas multiplicado por litro dividido entre mol por Kelvin.
Sigo leyendo, determinar la temperatura. Entonces, como me están pidiendo la temperatura, esta es mi incógnita, o sea que esto acá sería una incógnita. Bueno, ya sé como tal que lo que me están pidiendo es la temperatura en grados Celsius. Ojo, que aparte también lo piden en grados Celsius. La temperatura en grados Celsius. Bueno, cojo esta ecuación de acá y reemplazo los valores uno por uno. Entonces empiezo. Presión. La presión son 3,8 atmósferas. Presión, presión. Listo. Volumen, volumen, 7. Entonces sería por 7. 7 litros. Igual. Ojo, si en el ejercicio me dieran la temperatura, lo mismo. Si me la dan en Celsius, toca pasarla a Kelvin. Siempre la temperatura va a estar en Kelvin, siempre. Listo, sigamos. N, que es el número de moles, veamos que dice 25. Número de moles. O sea que por 25. Por R. R ya sabemos que como está en atmósferas, si utiliza esta, pues acá también otra vez la copié. 0,082. Por la temperatura, pues la temperatura es la incógnita, o sea que es la que vamos a encontrar. Temperatura. Esa es la que vamos a encontrar. Lo mismo de espejo, o sea, en este caso, esta es lo que está acompañando la incógnita. La incógnita está al lado derecho del igual. Le quito esto que está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. O sea que me va a quedar 3,8 por 7. Todo esto dividido entre 25 por 0,082. Y esto es igual a la temperatura. Listo. Hago las operaciones. 3,8 por 7. Me da un total de 26,6. Entonces en el numerador 26,6. Dividido en el denominador 25 por 0,082. Me da un total de 2,05. Y esto es igual, recordemos, a la temperatura. Listo. Hago la división. 26,6 dividido 2,05. Y esto me da un total de 12,97. Igual a la temperatura. Bueno, miremos. ¿En qué unidades me va a quedar? Pues atmósferas, litro, mol. Atmósfera, litro, mol. Lo único que me queda es en Kelvin. O sea que esta respuesta estaría en Kelvin. Pero recuerden que la respuesta como tal no me la están pidiendo en Kelvin, sino que me la están pidiendo como tal en grados Celsius. Entonces, en un proceso inverso. Si para pasarlo de Celsius a Kelvin se le suma 273, pues de Kelvin a Celsius se le resta. Entonces yo voy a tomar 12,97, le voy a restar 273,15 si quieren, pues para ser más exactos. Igual a la temperatura. Entonces le resto 273. Me va a dar un total de la temperatura extremadamente baja, 260,02 grados Celsius. Menos 260, puesto que este número acá es mucho más grande. Y esto es igual a la temperatura. Y esa sería como tal, queridos estudiantes, la respuesta al ejercicio. Espero entonces que les haya servido y muchas gracias por la atención prestada.